Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al foro. Sobre la mesa, un tema preocupante. Cada año los psiquiatras infantiles del Servicio Cántabro de Salud atienden 2000 nuevos casos. Estamos hablando de enfermedades psiquiátricas, no de consultas psicológicas, y además nos referimos a una tendencia que se va repitiendo en los últimos años, con lo que se eleva enormemente la cartera del Servicio Cántabro de Salud en materia mental. Este es el tema que nos va a ocupar a lo largo de los próximos 50 minutos. Antes, un consejo publicitario y volvemos. ¿Quieres estudiar Ingeniería de Organización Industrial? ¿Estás pensando en matricularte en Ciencia y Tecnología de los Alimentos? La Universidad Europea del Atlántico imparte en Santander 14 grados oficiales y presenciales. Descubre nuestra oferta académica. Estamos en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria. Llama al 942-244-244 e infórmate. Tu universidad en Santander. ¿Quieres vivir la emoción cuerpo a cuerpo con el toro? El próximo sábado 6 de septiembre a las 6 de la tarde, gran desafío de recortadores con toros y vacas en Santoña. Y el domingo 7 de septiembre, concurso nacional de recortadores con toros en Ampuero. Recortes, quiebros y saltos con los mejores especialistas de toro pasión y 5 toros de más de 500 kilos. Recuerda, la emoción del toro se vive en Santoña y Ampuero. ¿Verdad que no seríamos capaces de imaginar nuestra vida sin agua? Aqualia. Agua. Vida. Pues bien, como decíamos al comienzo de este tiempo, el aumento de casos de psiquiatría infantil cada año, 2000, es el tema que nos va a ocupar esta noche. 2000 nuevos casos que se suman a las 11.000 revisiones que cada año ya se suceden de forma continua. Para hablar de este tema nos acompañan esta noche Jesús Artal, que es el jefe de psiquiatría de Valecilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Laura. Tenemos a Sara Aranza, que es psicóloga. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Y tenemos a Juan Amodia, que es psicólogo y además es profesor de la universidad. ¿Qué tal? Pues muy buenas, aquí estamos. Pues como decíamos, 2000 nuevos casos que se detectan cada año, que se suman a los que ya se tratan normalmente, 11.000 casos. ¿No es una barbaridad tanto caso? Bueno, es una ¿Tan mal está nuestra salud, la salud de nuestros pequeños? Es una realidad que tiene aspectos buenos y malos. Si tratas más, aspectos buenos detectas mejor, la sociedad está más involucrada y se toman medidas para resolver antes los problemas. Aspectos negativos, pues parece ser que ha aumentado desde luego la demanda, se ha doblado en los últimos años, en los últimos 4 años se ha doblado la demanda. Su aspecto negativo, hay más patología infanto-juvenil que antes o se detecta mejor. Pronto lo podemos ver como una realidad, tampoco tenemos que asustarnos, sino que tenemos que abordarlo de una manera, pausada y analizarlo con tranquilidad. Y bueno, espero que con nuestros compañeros lo hagamos. En cualquier caso, uno que entiende mucho de la materia, cuando escucha 2000 nuevos casos de psiquiatría, cuando menos preocupa y asusta, que no es decir que llevamos al niño al psicólogo, que le llevamos al psiquiatra. Bueno, si los 2000 casos a los que te refieres, Laura, son los que se han atendido en las unidades de salud mental de nuestra región en el último año, yo creo que a partir de ahora quizás sea más correcto decir no niños o adolescentes que van al psiquiatra, sino niños y adolescentes que van a la unidad de salud mental, donde son evaluados y atendidos muchas veces de manera conjunta por psiquiatras que se han especializado o que trabajan en infanto-juvenil y por psicólogos clínicos que también lo hacen en ese ámbito, incluso por personal de enfermería. Quizá eso rebaje un poco esa preocupación que nos digamos transmites. Que no, aunque se hable de psiquiatría, estaría un poco interrelacionado el psicólogo con el psiquiatra. Estamos interrelacionados, estamos obligados
a trabajar en conjunto, dadas las características de la patología mental y dadas específicamente las características de la patología mental en la edad infantojuvenil. No se puede entender hoy en día la salud mental pues sin ese trabajo en equipo, que a veces es difícil, porque el ser humano, no sé si qué opinará Juan, parece que genéticamente no estamos dotados para trabajar en equipo, sino que hay que hacer un esfuerzo toda la vida, ¿verdad? De hecho, esa es la palabra equipo, que es la que es que encima lo reducimos a psicólogo y psiquiatra y bueno, es imposible reducirlo a eso, además es que no es real. Estamos hablando de trabajadores sociales, estamos hablando de los padres, estamos hablando de los maestros, los pediatras, la palabra, gracias Jesús, para mí esa es la palabra clave, la palabra es pediatra. Y el pediatra es el primer sitio donde tiene para mí que ir, si tú sospechas, oye, mi hijo tiene, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Y no quiero sacar tampoco muchos temas, pero hay un exceso de psicologización de todo. O sea, ahora parece que tenemos que tratarnos de todo enseguida. ¿Que tengo dudas sobre algo? Pues voy al pediatra, que es la persona que al final va a valorarlo y te va a dirigir a la unidad que sea y va a trabajar con que, va a decir, oye, pues vete al psicólogo o vete a esta unidad. O sea, que es el pediatra el que deriva en primera instancia. Para mí es mi primera recomendación. Bueno, también si me llega una consulta privada, tú lo primero que vas, bueno, pues imaginemos un caso de esta semana de principio de posible anorexia nerviosa, y dices principio posible, pues lo primero, pues al hacerse análisis, o sea que lo primero va al médico, va al pediatra, y es que al final luego nosotros tenemos que trabajar muchísimas veces con los padres. Yo trabajo esencialmente con los padres, trabajo esencialmente con los maestros, porque probablemente de uno de los temas que más hay ahora es pues temas escolares. Es que no nos tenemos que ir a cosas tremendas, pero hay un gran fracaso escolar que eso sí preocupa mucho a los padres y por eso se acude a un psicólogo o lo que sea. Es un tema de, no quiero sacarle ya, aunque lo no quería dejar pasar por alto el tema del pediatra. Entonces, el pediatra es el que deriva en primera instancia a un profesional. Y acierta realmente cuando un pediatra aconseja ir al psiquiatra, realmente ese niño necesita ser atendido, o el pediatra igual está desbordado de casos. Bueno, es como el fontanero, es como como cualquiera, ¿no? Es esencialmente, en principio sí. Si me lo permites, claro. En el modelo de asistencia a la salud mental que predomina en el mundo, en Europa sobre todo, en la red de salud mental, la puerta de entrada son los médicos de atención primaria en el caso de los adultos y el pediatra en el caso de los niños. Por tanto, son, como bien decía Juan, un elemento fundamental, que de su sensibilidad y de su conocimiento va a depender que detecten y que una vez que detectan decidan si ellos pueden manejar el caso o lo tienen que derivar a un entorno más especializado. Según la sensibilidad que tengan y la pericia, derivarán más o menos. ¿Cuál es la realidad de nuestra comunidad autónoma? Con unos pequeños datos que presentamos en la memoria. Bueno, pues que el 30 y tantos % de las consultas que los pediatras derivan no tienen ningún tipo de patología. Eso, pues están sobremandando, están sobrederivando, es una posibilidad. También es verdad que la gente nos hacemos análisis de sangre con mucha frecuencia, con la esperanza de que salgan bien. ¿Quiere decir eso que estaban mal, digamos, mal indicados los análisis? No, quiere decir que en un sentido, con sentido común, en un sistema sanitario que cada vez intenta prevenir más y detectar precozmente, no es anómalo que mandes un análisis a una persona cada 6 meses, sobre todo si ya, pues Juan y yo ya estamos un poquito, ya tenemos un cierto peso y tenemos unos, digamos, unos factores de riesgo, ¿no? Perdona por la broma. Sí, no, ya te he visto. Entonces, ¿qué sucede? Lo cual está muy bien, ¿eh? Porque nosotros no hacemos ni caso al médico. Casa del herrero. Que también es algo muy importante, Sara, tú que has trabajado también, pues eso, que la cosa no es detectar, luego hay que tratar todo aquello y te tiene que hacer caso. Esa es la y, por favor, te hacen caso a ti, porque nosotros no hacemos caso a nuestro médico en general. A mí sí me gustaría añadir, con respecto a, por un lado, los pediatras, me gustaría destacar también el papel desde el ámbito de la atención primaria en los servicios sociales, a través de los ayuntamientos, que seguramente que ahí también se derivan casos. Y sí que es verdad que yo creo que hay que diferenciar lo que es a mí me gustaría, y no sé si estáis de acuerdo, y bueno, introduzco aquí otro tema,
que es una cosa, son las patologías o las enfermedades mentales más graves o trastornos psicológicos, como lo queramos llamar, de lo que son malestares. Pues bueno, sobre todo hay que tener en cuenta la coyuntura o la situación actual que nos estamos encontrando. Yo especialmente desde los servicios sociales quizás se ve más claramente, pues bueno, que son pues dificultades, problemas adaptativos, problemas emocionales ante bueno, pues conflictos familiares que en ocasiones se agudizan o empeoran a raíz de los problemas económicos, que no los podemos olvidar, que muchas veces no son la causa, pero sí son un poco lo que viene a hacer mayor el problema, que a veces puede ser pues trabajable en poco tiempo, ¿no? Entonces yo creo que eso también puede llegar a infanto-juvenil, a las unidades de salud mental, y que bueno, pues no sé si sería el lugar adecuado, sería necesario pues bueno, articular otros recursos para poder trabajar pues mucho mejor, ¿no? Una de las cosas que seguramente, o al menos yo aprecio, porque nosotros desde los servicios sociales se derivan, es que no se puede trabajar correctamente. Muchas veces no se puede dar o atender las necesidades precisamente por escasos recursos, por falta de tiempo, porque la frecuencia de las sesiones no puede ser la idónea, porque el tiempo con la familia o con el niño, con el adolescente no puede ser el adecuado, y todo eso hace que realmente estemos ofreciendo un servicio que en ocasiones no funciona, y me imagino que los profesionales que allí funcionan estupendamente se frustren o sientan que no pueden ofrecer lo que realmente necesitan. Hay un sentimiento generalizado de desbordamiento, como dice Sara, que tiene que ver con esa sobrederivación o con esa gran derivación, quizá también, seguro también con que no tenemos todavía las redes de atención totalmente desarrolladas, y junto con la figura del pediatra, como bien decía Sara, hay otras figuras importantes, ¿no? Los padres como actores fundamentales de esta historia, pero también los servicios sociales. Los servicios sociales trabajan profesionales que detectan más fácilmente, puesto que están involucrados con una serie de problemáticas familiares, económicas, sociales, por tanto hay más campo para detectar estas patologías, son profesionales preparados, y sobre todo los servicios sociales también especializados, aparte de los de primaria, porque tienen los casos más graves, aquellos que están en exclusión, que tienen problemas también de carencias afectivas de padres, y muchas veces en centros especiales. Entonces, claro, hasta ahora decíamos que el pediatra es el derivador fundamental. ¿Y qué pasa cuando una persona, un niño, un adolescente, una familia, porque yo creo que hay que hablar, como decía Juan, de la familia en su conjunto, es detectado? Pues hombre, quizá tampoco sea bueno y necesario que se deriven a través del pediatra, sino que hay que establecer vías para una derivación más fluida desde los servicios sociales, asumiendo que son profesionales muy capacitados, y poner al paciente en la lista de espera para una consulta cuando muchas veces son niños con situaciones más graves, pues yo creo que es perder tiempo. Hay que establecer cauces, y el plan de salud mental en la parte infanto-juvenil, imagino que tendremos ocasión de hablar del plan de salud mental en ese aspecto, pues hay que establecer canales de comunicación, de trabajo en conjunto y de derivación rápida. Oye, que os mandamos un chico o una chica que tiene problemas jerarquizar, digamos, la importancia de... Si me llaman los servicios sociales, pues tengo que ya tener una actitud ya de decir, si lo han evaluado, este paciente seguramente está bien derivado. Estamos hablando de aumento de casos, pero ¿cuáles son los más frecuentes? ¿Con qué se encuentra un psiquiatra a día de hoy, mayormente? Bueno, de salud mental infanto-juvenil, con los datos que tenemos, aunque tampoco tenemos unos registros de información muy completas. Fuera de lo que son los hospitales, los servicios sanitarios tienen que mejorar mucho en la recogida de información, y es uno de los objetivos que buscamos. Pero como bien decía Sara, los diagnósticos más frecuentes, bueno, aparte el diagnóstico más frecuente es una patología, como hemos dicho antes, 30 y tantos, pero después hasta el 13 a 15% son trastornos adaptativos, como bien decía, que son problemas que no llegan al rango clásico de lo que es un trastorno con mayúsculas o una enfermedad, y que tienen que ver mucho siempre con cosas que pasan en el entorno de esas cosas que te han pasado o cosas que están sucediendo. ¿Entorno personal o entorno familiar. De colegio? También, eso es, problemas escolares, problemas en el entorno escolar, que mis dos compañeros, como hemos comentado antes, también están trabajando en ese ámbito, en el ámbito del acoso. Esto entraría dentro de los trastornos adaptativos, problemas familiares, carencias, pérdidas, enfermedades somáticas. Un niño que se tiene que desarrollar con una enfermedad física
pues también tiene unas reacciones emocionales diferentes. Y un niño que sufre un trastorno de este tipo, por problemas familiares, ¿realmente su familia se encuentra en condiciones de detectarlo? Porque se supone que la familia está pasando por una situación crítica, por una separación dramática, por un duelo, ¿realmente el padre o la madre es consciente de que su hijo tiene un...? Por hablar de... porque soy muy de ejemplos, ¿no? Quiero decir, tu hijo empieza a arrancar... Tampoco quiero dar ideas. Tu hijo se empieza a arrancar el pelo. Pues eso le alarma a un padre, ¿no? Pues dice, oye, ¿qué hace? Que se empieza a tener... No sé si me explico, sí. ¿No? Pues eso ya te alarma. Mi hijo ya me contesta... Mi hijo se queda en la cama y dice que no va al colegio. Y el que dice que no va y que se quedó ahí, ya alarma. No sé si me explico. Es que mi hija está empezando, que me he enterado por una amiga que dice que come, pero que luego allí que solo come la manzana. Eso es un poco los comienzos de todo esto. Pero ¿no? Imagino que sean todos conjuntamente, porque que un niño no se quiera levantar de la cama para ir al cole es normal. Claro, es normal. No, hablo del niño que no, perdón, igual me he expresado mal. No, el que te dice que es que no va y que al día siguiente no va y demás, ¿no? Y el tema de el bullying que también Sara está, pues una cosa que estamos todos de acuerdo es que cuanto antes estos temas se atajen y se cojan a tiempo. Yo he tenido que tratar muchos casos de bullying, sobre todo con prevención, o sea, en los propios institutos, pues poniendo un plan general de convivencia y demás, los buzones, las cosas estas que, bueno, pues cuanto antes se coja, pues mejor, ¿no? Y solo un punto más. Esa prevención es el momento ideal en esa infancia, en esa juventud, porque eso suele ser el germen de lo que puede ocurrir de adultos. O sea, tenemos que tratar a muchos adultos donde el germen, donde el problema pudo ser un bullying excesivo en la adolescencia. Si nosotros conseguimos parar aquello, no va a ocurrir. La enfermedad mental tenemos el concepto de que es una cosa que tienes ahí genética y va a salir sea como sea, pero no es así. El mayor estresor es el social, es el entorno familiar, es el social, que es el que suele hacer pues que aparezcan patologías, porque este chaval que recibe bullying, que recibe acoso, pues te puede salir pues por una sintomatología depresiva, te puede, bueno, por donde sea. Entonces, cuanto uno antes escucha se coja términos como bullying, bastante nuevo, no sé, la anorexia, la cantidad de acosos que hay ahora a través de las redes sociales. Bueno, las redes sociales antes no existían, pero todo lo demás sí. Sin embargo, han aparecido en los últimos años. Antes no se prestaban atención, no existían. ¿Qué ocurría? Adicción a esto, yo la voy a dejar aquí, porque no la estamos usando para deshabituarme un rato. Espera, está muy lejos, alguien me la puede acercar. Bueno, yo en este sentido sí me gustaría, bueno, porque cuando hablabas de las familias, antes para terminar un poco lo anterior, desde luego los niños reflejan, los niños adolescentes, pero sobre todo los niños reflejan comportamientos. Sobre todo cuando decía, pues hay comportamientos que si son aislados no nos tienen ni que preocupar. Un niño no quiere ir un día al colegio, es normal. Que un día puedas incluso fingir que le duele la cabeza o que un día tenga una rabieta. Son comportamientos que tenemos que normalizar y que forma parte del desarrollo de un niño y también de un adolescente, ¿no? El problema es la frecuencia. ¿Sí? La clave, yo creo, que para que los padres lo detectan, y los padres lo detectan, porque son muchos los que, yo en mi caso trabajo mucho en centros escolares y por otro lado en los servicios sociales, yo os puedo decir que son las propias familias las que dicen, oye, mi hijo no atiende a normas, desobedece, no estudia, tiene dificultades de concentración. Es decir, la primera demanda casi siempre llega por los padres. Hay algo que no funciona, y no funciona ni un día ni una semana, sino que lleva un periodo de tiempo en el cual tú te empiezas a preocupar y a percibir que algo en tu hijo no funciona. Para mí la clave, y los niños no sé si ellos estarán de acuerdo conmigo, yo en mi caso yo trabajo mucho problemas de comportamiento, problemas conductuales, lo que más, y sobre todo en la depresión infantil también, y eso me dirán ellos o podrán, no sé si lo compartirán, un síntoma clarísimo en los niños más pequeños es la irritabilidad, y eso se manifiesta a través de conductas, rabietas, lloros, desobediencia, no atender a cosas que les dices, no cumplir determinadas normas, es decir, algo cuando eso se va cronificando, se va manteniendo a lo largo del tiempo, es un indicador, no sé si de un acoso,
de un ciberacoso, de un problema emocional de tipo depresión, de un factor de estrés familiar, lo que fuera, pero evidentemente las familias, desde luego que siempre son las que primero demandan porque algo no funciona y están percibiendo que a su hijo le ocurre algo. Dicho esto, que quería matizar porque me parecía importante, yo creo que para los padres, ¿no?, muchas veces son conocedores porque son ellos los que conocen a sus hijos y son los que detectan cambios y comportamientos que de alguna manera no encajan en ese día a día, ¿no?, de sus hijos. Sí, me salvo familias muy desestructuradas, creo que sí que hoy en día los padres estamos muy pendientes de estas alteraciones y detectamos que algo sucede. Puede ser un tema ambiental, puede ser una patología, pero salvo familias, como decía antes, muy desestructuradas o en niveles sociales de exclusión, por tanto, yo le diría que detectan mucho, ¿no? Insisto, eso ni es bueno ni malo, vamos a ver cómo lo manejamos desde el entorno social, educativo y desde luego desde el entorno de salud mental infanto-juvenil, sobre todo cuando hay patologías graves, que es cuando a lo mejor el psiquiatra tiene un protagonismo mucho mayor. Sí. Ahora, que es que me he cambiado de tema, por el tema de las nuevas tecnologías, no sé si querrías añadir. No, que seguimos manteniendo dos o tres a la vez. Sí, yo estoy perdido ya, pero sí. Sí, no, había incluido el tema de las nuevas tecnologías. Hay un tema clave, las nuevas tecnologías es uno de los grandes retos de los padres, de las familias, y hay que tener en cuenta que las nuevas tecnologías, como están hoy implantadas, el uso y el acceso que tienen nuestros niños, yo diría niños, yo trabajo con niños a partir de 8 o 9 años que disponen de móvil propio, que tienen ordenador, que tienen redes sociales, todo eso hace 10 años, no os digo más o menos, todo eso de niños tan pequeños, nuestros jóvenes no tenían pues ese uso, yo diría en muchas ocasiones a veces abuso, estamos encontrando con muchos problemas de adicción, adictivo, claramente, entonces precisamente yo creo que es una nueva realidad motivada porque bueno, la sociedad avanza, las tecnologías están ahí, lo cual yo no diría que es algo negativo ni contraproducente, pero sí que hay que tener en cuenta que los padres, las familias sobre todo, porque yo creo que son el pilar fundamental de los niños y de sus hijos, pues desde luego tienen que estar preparados y no sé hasta qué punto en muchas ocasiones están perdidos o no saben muy bien cómo manejar, o si son conscientes en este caso de que muchas veces esa cierta permisividad, que yo entraré en ella en algún momento, con respecto a las tecnologías, al uso que hacen de ello, pues no sé si es la adecuada para luego encontrarnos con problemas de ciberacoso, problemas de adicción, problemas de aislamiento, problemas de relaciones sociales, es decir, muchos problemas que tienen que ver con ese uso o abuso en algunas ocasiones de las tecnologías. Sí, otra cuestión es, hay más porque las nuevas tecnologías facilitan el anonimato, es decir, yo desde aquí ahora puedo hacer la vida imposible a varias personas en los próximos minutos, efectivamente. Yo creo que aparte de eso también la mayor disponibilidad, también, aunque es un tema peleagudo, yo creo que también ciertos cambios en los valores, cierta preocupación excesiva por uno mismo y no por los demás, hacen que los niños los seres humanos y los niños podemos tener un lado cruel y egoísta, pues yo creo que no lo estamos sabiendo manejar, tengo la impresión, en los modelos educativos, no tanto educativo en el sentido de escolar, moral, sino educativo en el sentido de familia, de valores. Comentaba Sara, esos padres que dicen que es que mi hijo no responde a normas. Vamos a ver, ¿desde cuándo usted le ha estado poniendo normas? Claro. Es que ahora que tiene 14 años es cuando usted está poniendo normas. Igual se las puso a los 2 años, cuando ya se quería levantar de la cuna, igual había que empezar hay que dormir, o cuando ya empezó a demandar. Entonces hay un tema ahí con la educación que, bueno, no digo que se eduque peor que antes, ni mejor, yo creo que es diferente. Y a veces yo creo que a veces... Más todo vale, venga, no pasa nada, pero esta vez, venga. Y que los padres ahora mismo solemos reprimir menos a nuestros hijos cuando se muestran egoístas o poco solidarios, cuando realmente decimos que estamos en una sociedad cada vez más solidaria, pero yo no estaría dispuesto a discutir de eso con cualquiera que dijera que somos la generación más solidaria. Yo creo que se fomenta mucho el búscate la vida, se fomenta mucho el mi hijo el primero, y yo creo que eso tiene que tener unas consecuencias, creo que las tiene. Para mí sería el tema, yo encantado ¿no? Por los dos. Yo como decía, que desde el minuto, la noche mágica de la concepción, empieza a haber todo un montón de ese ambiente que afecta a la embarazada, afecta a mí. Yo siempre recuerdo, y suelo contar esto, decir, es que mi chaval que tira el microondas a sus padres, ¿no? Y dices, siempre digo estas cosas,
y me dicen, bueno, es que lo hace igual que lo hacía, o sea, es que ya de bebé, con 2 años ya lo hacía, ¿no? Ya no podían con él, ¿no? Y dice, y además es igual que su padre. Y de alguna forma tenemos la idea de decir, ah, vale, es genético, es algo sobre lo que no podemos hacer nada. No, es que desde el minuto 1, ese genio que es ese bebé, porque hoy en día ya les tenemos que enseñar a nuestros alumnos de la universidad que eres un genio cuando eres un bebé, estás aprendiendo absolutamente todo, y desde la noche 1 en que decides ir porque llora o no llora, o decides darle el pecho, esto es tener hijos, hasta más o menos, yo sigo viviendo en casa de mi madre, no es broma, pero hasta los 38 años tenemos, y yo he trabajado muchísimo con escuelas de padres y demás y tal, hay una cosa que se llama límites. Esto se solucionarían muchísimas cosas con estos límites, es decir, de aquí para allá no, y de aquí para allá no. No, es que en España siempre somos como de extremos, ¿no? No esto, lo de antes, pero no esto. Claro. Entonces, pero hasta para adultos, trabajas con adultos y le dices, mira, lo primero tú has escrito tus principios, yo se lo digo muchas veces, escribe ahí en una hoja tus principios. ¿Qué son tus principios? ¿Dónde te vas a mover? A ver, yo creo que sí que hay que robar, vale, pues ponlo. O creo que no, o creo que tengo que hacer esto, o creo que esto no lo tengo que hacer. Entonces esos principios, esos límites, me ha encantado Jesús lo que dice. Nosotros, yo de terapia he mandado a ONGs, a personas, he mandado a chavales para que vean otras realidades, por supuesto siempre muy suaves, pero vas a ayudar a que hay cantidad de asociaciones que están trabajando con chavales de familias muy desestructuradas, que no viven también como nuestros hijos, o sea, chavales que han pasado por situaciones espantosas, y van allí a ayudarles yo qué sé, a enseñarles a leer, y ese chaval cambia, porque no es el chaval que tiene el problema, es oro. Para mí en general los chavales son oro, pero claro, si le conviertes en un egoísta, en un... Oye, que yo paso de... ¿Cómo que pasas? Por hacer una salva a los papás, ¿creéis que el hecho de que las madres cada vez son más las que trabajan y los abuelos cada vez más los que tiran de los niños tenga ahí algo que ver? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. En algún aspecto sí. Yo creo que los padres, que ahora trabajamos mucho, intentamos trabajar mucho, las madres, hay un sentimiento de culpabilidad. Ahí está. Es que tampoco, quitemos la palabra culpa. Sí, eso es. Y que tengo que compensarle, tengo que comprarle la Play, porque como no estoy con él, le voy a comprar todo. Yo creo que eso algo influye también. Pero no solamente los padres, yo creo que el modelo social, digamos, los valores, claro. Sin caer en temas moralistas ni religiosos, simplemente las normas de cómo nos organizamos. Pues esa sociedad también, igual que decía Juan que escribió usted sus principios, bueno, ¿qué principios tiene esta sociedad en la que vivimos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles vamos a mantener? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a mojarnos? Eso yo creo que influye. Entonces, no estamos acusando a los padres ni a las madres, estamos describiendo una realidad. A mí como clínico y como organizador de los recursos que tenemos, que no son todo lo suficientes, y me gustaría también contar algo, si tengo la oportunidad, lo que queremos hacer en esta comunidad. Pues como organizador de los recursos, que veo que hay muchos temas que con otro enfoque educativo, insisto, no educativo en el sentido de escolar, sino educativo de familia, de entorno cultural, probablemente no desarrollarían esa psicologización, esa psiquiatrización, y podríamos dedicarnos a unos pacientes muy importantes, que son los pacientes con patologías graves, que esos no han cambiado con los años ni con los siglos, que la prevalencia sigue siendo muy parecida. Lo que está mejorando es el conocimiento que tenemos sobre ellos. Tenemos cada vez, despacito, pero cada vez más armas terapéuticas, y es una pena que una consulta esté superpoblada por este tipo de casos, que son respetables y que hay que manejar, pero que a veces dedicamos menos esfuerzo y tiempo a las patologías más graves, que a lo mejor solamente las podemos resolver los especialistas. Y sin embargo, estas otras patologías o estos trastornos podrían haberse evitado que llegaran, porque hay profesionales en servicios sociales, en medio educativo, en pediatría, etcétera. Bueno, pues es una realidad. Queremos cambiarla, no queremos despotricar, hay que atenderles igual que a los demás, pero si quisiéramos organizar mejor los recursos, a mí me gustaría que las cosas hubieran sido de otra manera
en cuanto a cómo se educa a los chicos hoy en día, ¿no? Yo desde aquí sí me gustaría, en este caso, desde luego con el trabajo en el que abordo sobre todo las intervenciones individuales, una de las cosas, yo creo que sí se pide más ayuda y que hay más demanda, porque hay más problemas, pero también porque la gente tiene menos reparo, ¿no?, acudir al psicólogo o psiquiatra, que ellos sí que establecen esa diferencia, que no tiene por qué ser así, pero yo creo que aunque eso, que son, si piden ayuda, una de las cosas que yo me he encontrado, y no sé si en vuestro caso os ha ocurrido, es que la gente a veces pide ayuda cuando los problemas están muy cronificados o cuando la situación es insostenible. Hablo de problemas familiares, niños, hijos. Él comentaba antes muy bien, ¿no?, es decir, es que si lo hubieras hecho con 2 años, ¿no?, a veces esperamos a que tengan 14 cuando ya estamos desbordados, cuando ya no podemos con ellos. Manejar esa situación y conseguir algo que realmente sirva a nivel de intervención o terapéutico, a nivel de la propia familia, muchas veces es muy complicado. Es decir, también concienciar a la gente que no tenga miedo, que hay problemas puntuales, momentos en los que tú te sientes estresado, desbordado, que no sabes cómo afrontar una situación con tus hijos, que a veces son cuestión de 2 sesiones, de una intervención breve, que no tengamos ese miedo a pedir ayuda, porque por ese miedo a que nos sentimos fracasados como padres, o esa culpabilidad de que quizás no soy capaz, porque si tengo que ir al psicólogo, si tengo que pedir ayuda profesional, no puedo, ¿no? Significa que yo como persona, o como en este caso como padre o como madre, no lo estoy haciendo correctamente. El reconocer que igual que voy al médico cuando tengo un dolor en mi pierna o me duele la garganta o tengo síntomas que me preocupan, cuando yo vea que mi relación familiar, mi relación con mis hijos, veo cosas que no sé cómo abordar y que es normal que desconozcamos, porque esto es otra de las realidades, que yo creo que comentaba, ¿no?, un modelo en el que se nos enseñen habilidades, se nos enseñen pautas de cómo, ¿no?, afrontar determinadas situaciones de nuestros hijos en las diferentes etapas, porque son diferentes. Pues todo eso prevendría ese desbordamiento, y que muchos de esos casos que ya llegan muy agravados y con una perspectiva muy complicada y muchas veces con muy poca perspectiva de éxito, pues se podría prevenir. Entonces desde aquí sí me gustaría, y yo insisto muchísimo a los padres, no tengamos miedo a pedir ayuda. Es normal que a veces nos sintamos perdidos, es normal que no sepamos cómo hacer ante determinados comportamientos de nuestros hijos, y ya luego si nos vamos a patologías más graves, pues desde luego eso requiere una intervención y un tratamiento. Se detectan o no se dan a conocer, y con lo cual no se corrigen, siguen creciendo y este niño se convierte en adolescente. Claro. Y llega a la universidad. ¿Y qué pasa en la universidad? Sí, el adulto, me ha encantado lo que habéis dicho. Vamos, estoy disfrutando, de verdad. Discutir un poco más. Pero eso porque lo vemos parecido, ¿no? Es que creo que trabajamos en ello día a día. Es que, a ver, y me pongo en el lugar de los padres porque es con los que más trabajo. Claro. Yo les digo, yo creo que ya no hay, se está perdiendo ese miedo a decir ir al psicólogo, es ir al psicólogo, ir al psiquiatra. Todavía se diferencia, pero que acudir a pedir ayuda sobre algo, eso sí. Ya se empieza a ver algo pues como normal, y lo que decíamos, si el pediatra ve que no es nada, pues se acabó, y muchísimas cosas que se convierten en esto, como el coche. Ese sonido que hace clic, 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 que tú has oído por la mañana, pero dices, no va a tener nada mi coche, paso sigo clic, clic, al día siguiente suena el clic, clic, este mes mejor no nos vendría nada bien, lo dejas 2 meses y ya es una clic, clamp, chumpla, no sé, y hay un día que se te queda parado. Que explota. Y es cuando se le llevas que es cuando él te abraza y te dice tu mecánico, bien, haces siempre lo mismo, Juan, ahora te cuesta todo esto, y el clic, clic, ¿me entendéis? Era una tontería. La mayor parte de muchísimas, un tema de bullying yo he tratado muchos, ni 2 sesiones, a veces hasta una, decir en el colegio esto, la tutora, pim pam, y se acabó. Cuando se coge a tiempo, si cuando hay una detección y precoz. Cuando se coge tarde, cuando el fuego está extendido en un tema bullying, por ejemplo, una fobia. Hoy en día hay muchísimas fobias, bueno, Jesús, tú... son relativamente, hay problemas que creemos que son muy difíciles y muy complicados, y cogidos a tiempo son no fáciles, pero bastante más fáciles. Oye, ya me duele estar de acuerdo contigo. Otra vez no, pero es verdad. Pero es buena señal. Comentaba Laura que los padres no se dan cuenta, y de repente un día se dan cuenta de que no, hay una fase ahí muy larga, que es que tú sabes que pasa algo, que es como precontemplativa, pero con lo que trabajo, llego a casa cansado,
ya nos ocuparemos de otra cosa, tengo otros problemas, y tú vas dejando el problema, pero generalmente, salvo casos ya de una negligencia que puede tener muchas causas, los padres saben que algo no está funcionando, pero están también desbordados porque la vida es complicada. Vivimos muy rápido. Eso es, pero sí que lo saben. Y vamos a ver, la prevención, que es a lo que aspiramos todos, es muy difícil. A nivel teórico hay modelos de prevención que implicarían cambiar toda la sociedad. Yo creo que poniendo los gobiernos a psiquiatras o a psicólogos tampoco se ha resuelto nada. Incluso tenemos en la historia experiencias de algún psiquiatra que ha gobernado en algún país europeo y ha habido guerras y tal. Pues también en Argentina muchos psicólogos y psiquiatras no pudieron evitar todos los problemas. Por tanto, el secreto no está poner psicólogos ni psiquiatras a gobernar. La prevención implicaría cambios a los que no podemos llegar. Por eso, siendo más realistas, a lo que tenemos que ir es a la detección precoz. Claro. La prevención es una prevención secundaria, no es lo ideal, pero es la que podemos llegar los profesionales, las familias, las instituciones, y cada vez se trata más de prevenir, de detectar precozmente. Y yo aunque soy psiquiatra de adultos, pues cuando hemos elaborado los proyectos para salud mental nos damos cuenta de que si tienes una actitud de detección precoz, cada vez tienes que ir más a la infancia, que es el origen de todo. Y ahí tienes que ir a proyectos que tengan que tocar con la infancia. Por eso hay que desarrollar programas y dispositivos. ¿Qué es lo que pretende el Gobierno con un nuevo plan de atención a la infancia y a la adolescencia? Claro, bueno, es de esperar. Es decir, el Gobierno trabaja con la infancia y la adolescencia en dos aspectos. En aspectos de salud, en el sentido de asistencia sanitaria, y también mediante normativas y dispositivos de lo que es prevención de atención a la infancia en general. No por la vía puramente sanitaria, sino por la vía de la protección social, etcétera. En lo que a mí me atañe, pues hemos tenido la oportunidad en los últimos 12 meses de desarrollar un proyecto de plan de salud mental para los años 14 a 19. Ya está terminado, bueno, está a puntito. Ya se entregó, hemos trabajado 98 profesionales en 14 grupos de trabajo, y en primavera presentamos ya el documento, que es una propuesta técnica. Los técnicos pues queremos lo ideal, nos es muy sencillo decir tantas camas, tantos profesionales, tantos psicólogos, tantos psiquiatras. Siendo realista, cuando planificas hoy en día hay que dar proyectos concretos, bien medidos y bien pesados. Suponiendo que nuestro proyecto técnico esté bien, está hecho por expertos, que lo es, ahora le compete a la Consejería de Sanidad, que además también es de Servicios Sociales, pues valorar ese plan. Ya está valorado, y yo la información que tengo es que en las próximas semanas el parón estival siempre es un parón, se va a presentar el plan, y ese plan, que es ambicioso, que retoma un plan que se hizo en el año 98, han pasado ya muchos años, y quizá no ha habido un desarrollo de recursos acorde con lo que piden los nuevos tiempos. Pues ese plan incluye muchas actuaciones, y si yo tuviera que decir cuál es el protagonista o uno de los protagonistas de las áreas protagonistas, al menos en el número de objetivos y en el alcance que tiene, es la salud mental infanto-juvenil, porque hay que completar la red. Cantabria tenemos una red, hay buenos profesionales, pero es una red incompleta. ¿Qué quiere decir una red incompleta? Pues hombre, una red de asistencia, sobre todo pensando en la patología grave, pues tienes que tener, para pocos casos, quizá para Cantabria en un número muy pequeño, pero tienes que tener unas camas de hospitalización, que ahora mismo como tales no existen. No hay camas para casos de esquizofrenia o de psicosis o... Vamos a ver, no, como tales no. Es decir, hemos estado muchos años, los profesionales diciéndolo, y ahora yo creo que se va a dar el paso. ¿Y qué se hace con esos casos? Bueno, pues mira, el año pasado, afortunadamente, solamente hubo 11 hospitalizaciones. 11 hospitalizaciones que también, cuando no tienes el recurso, también te reprimes más a la hora de mandar un ingreso. Es decir, intentas por todos los medios solucionar el caso con una mayor sobrecarga también de las familias y los profesionales. Pero bueno, 11 casos se ingresaron. ¿Y con medicación igual innecesaria? Bueno, la medicación innecesaria yo no la contemplo. Es decir, yo creo que la medicación, si se necesita, hay que ponerla, y tampoco es un mal menor. La medicación es una herramienta. Porque todos estos casos que estábamos hablando menores, ¿necesitan de medicación? Bueno, la patología grave en general cada vez se tiende a que sí. La patología leve y adaptativa, pues en casi nunca, o de forma muy puntual o muy concreta, ¿no? Lo que te decía de los 11 casos, bueno, pues gracias a la colaboración de pediatría, algunos se han atendido en la propia pediatría.
a veces con gran esfuerzo y sin un conocimiento, acuden los psiquiatras infantojuveniles a ver los pacientes, pero no es un entorno perfecto, totalmente dotado. Y ha habido casos que tenemos que mandarlos a ingresar a otras comunidades autónomas. Entonces es fuerte, o yo creo que es un drama, pues para que un hijo mío tenga que ir a ingresar a Vitoria. Parece que el problema todavía es aún más grave. Claro, porque además Vitoria hay un centro estupendo, pero claro, no se concibe la hospitalización de nadie, y menos de un niño, sin que los padres estén muy, digamos, muy vinculados al proceso terapéutico. Tiene que estar allí. Claro, tu vida familiar se complica si tu hijo tiene que estar en Vitoria 2 semanas, 3 semanas. Eso es un drama que yo no diría pequeño, ¿no? Pues ha habido 4, afortunadamente solo 4, gracias al esfuerzo de los profesionales. Yo creo que incluso porque se han indicado menos hospitalizaciones de las que se podían haber indicado, 4 han tenido que salir a otras comunidades autónomas. Los otros 7 se han ingresado o bien en la planta de pediatría del Hospital Marqués de Valencia, en Cantabria, o bien en la unidad de adultos, cuando ya tienen 17 años, todavía no son adultos, pero son a veces mucho más grandes que nosotros, ya son unos chicos que ya están en habitación individual y con unas medidas de protección y siempre con conocimiento, como no puede ser de otra manera, de la Fiscalía del Menor. Así nos estamos apañando. Pues bien, el Plan de Salud Mental estima que eso debería cambiar. La Consejería está por la labor y, bueno, no me corresponde a mí anunciarlo, pero tengo la esperanza, la ilusión y casi la certeza, o total certeza, de que en los próximos meses se va a empezar ya a crear la unidad de ingresos, donde con 4 o 6 camas, fíjate, ha habido 11 ingresos, vamos a suponer que hubiera habido que haber más, porque al no tenerlos tampoco lo indicas, pero con 4 o 6 camas vamos a poder manejar la totalidad. O sea, para mí el titular sería: ningún niño se va a ir de Cantabria a hospitalizarse por un problema de salud mental, un problema psiquiátrico. A partir de 2014. Pero junto con la hospitalización, tan importante como estar las 24 horas del día ingresado, que en algunos casos es imprescindible, hay que potenciar lo que se llama el hospital de día. El hospital de día es un dispositivo más intensivo que la consulta, pero que tú no pierdes el vínculo con tu entorno. Tú duermes en tu casa y tú vas por las mañanas al hospital. Es menos traumático para un menor, eso es, sobre y todo. Para los padres, no desvincula de su entorno habitual y el niño puede seguir yendo a clases o no pierde el contacto con la familia y recibe un tratamiento intensivo diario. El hospital de día puede perfectamente ir unido a estas 4 o 6 camas y es lo que queremos crear. Completar la red de salud mental también, en cuanto a recursos, implicaría también mejorar la atención en el área de Laredo. El área de Laredo, ahora mismo los pacientes menores del área de Laredo pues están acudiendo a Santander. Lo cual, bueno, Santander es Cantabria es una comunidad no muy grande, pero el problema es que como los padres tienen que estar muy involucrados en el tratamiento ambulatorio, pues representa un problema para los padres también día. Desplazarse. Y como además en salud mental infanto-juvenil hay que trabajar mucho con los servicios sociales del área y con los colegios, también trabajar con colegios de la zona de Laredo, aunque las nuevas tecnologías permiten acercarse, también lo complican. Por tanto, completar la red también implicaría mejorar la dotación o crear un equipo en Laredo, ¿no? Y prevención. Vamos a tirar un poco para antes, casa. Escuelas de padres. Nosotros ya no tenemos modelos. Por cierto, a mí jamás me veáis, yo les digo a mis alumnos que tenemos que ser antropólogos extraterrestres, o sea, no me veáis nunca ni como moralista ni nada por el estilo, pero lo que está claro es que tenemos pocos modelos, ya ni de bebés. ¿Cómo cuidar un bebé? O sea, tú eres padre hoy en día. No sé si tenéis ya muchos bebés, parecen muchos, pero no tiene nada que ver con los bebés que podía haber hace 100 años o hace 50 años. Tenías modelos de cómo tratar a tu hijo, cómo decirle hasta aquí, cómo decirle... Y encima ya no tenemos modelos de nadie que nos diga cómo tratar a tu hijo con eso. O sea, con el iPad o la tableta que tenemos ahí delante. Tiene que haber escuelas de padres y sin ningún rubor. Es que no nos ha enseñado nadie. Es que no sabemos... Y luego también mucho instinto, no psicologicemos todo. Eso es lo que iba a decir, yo creo que una madre tiene el instinto natural de saber lo que es bueno o no para su hijo. Mira, si le llevas al campo, si le apuntas a un deporte sano, si está con lo de siempre, Además pues, que los y un ratito de eso, controlado, porque eso no es una tableta, ahí hay todo, ahí hay desde un telediario hasta lo peor, hasta lo mejor.
Y yo creo que pautas para los padres, creo que algunas se tienen que llevar de esta, para decir, bueno, para evitar que luego, para que tengáis camas luego. ¿Sabes? O sea que bueno, pero las camas, la patología grave, como decíamos antes, va a estar ahí, está desde el principio de los tiempos, y hasta que no tengamos un dominio sobre patologías que desaparezcan, pocas han desaparecido. Pero tendréis más dinero si no os van tantos de los otros. Por supuesto que sí, y entonces os darán para cama. Tendremos. Es broma, lo estoy viviendo en es de todos. ¿No? No hemos hablado, queda poquito tiempo, no hemos tocado nada hemos hablado de enfermedades que afectan a los niños en edad escolar, como problemas de adaptación, tal, pero no hemos hablado nada de otros problemas que afectan a los universitarios, por ejemplo, adolescentes que ya son más independientes, que tienen autonomía para entrar y salir y hacer cosas sin que sus padres les vean. Últimamente, de hecho, la semana pasada, hace 2 semanas, Valdecilla presentaba un informe sobre las consecuencias del botellón de los fines de semana. Los tóxicos son, evidentemente, prefiero. Los tóxicos actualmente pues, son productores de... Yo trabajo con ellos, ayer les he hecho un examen en la universidad, o sea, conozco bastante bien al universitario, son una maravilla en general, pero evidentemente para un cerebro los tóxicos que socialmente se están admitiendo, algunos hasta como bueno, pues Jesús, tú lo dirás, sí. Hay cientos de casos que acaban ahí por esa razón o sus alrededores. O sea, he tenido pacientes hijos de padres alcohólicos, porque es donde empieza, y ya no te digo de tema marihuana, que se supone que es algo que, bueno, mola, incluso yo creo que ya hasta se recomienda en algún sitio, pues para un cerebro de 14, de 15 años o de 16, donde se empieza a considerar absolutamente guay y normal en muchos casos, le estás destrozando ese cerebro, o sea, es lo que yo llamo tóxicos, ¿no? Se cuentan algunos datos en la encuesta nacional sobre drogas que se ha presentado recientemente. Nuestros jóvenes a partir de los 14 años consumen alcohol y marihuana de manera creciente. En Cantabria estamos por debajo en consumo de otras sustancias, pero es preocupante el tema del alcohol y la marihuana, que como bien dice Juan, parece que no pasa nada, ¿no? Datos evidentes, datos demostrados, lo que presentaba el otro día el gerente de Valdecilla junto con el investigador, el doctor Pascual, de que esa forma de beber fines de semana de manera intensa y a ver quién bebe más, eso causa un deterioro cognitivo. Y eso lo podemos decir con datos. Pero como persona, como profesional, una de las cosas que a mí más pena me dan es ver a un chico joven que tiene tantas cosas que hacer en su vida, ya con un deterioro, ¿verdad? Con un deterioro no solamente en sus hábitos, que bueno, aunque no es fácil cambiarlos, todavía podríamos cambiarlos, es en su propio ordenador central, es que ya tiene lesiones, ya tiene neuronas que se han estropeado demasiado pronto, ya tiene zonas que no van a rendir y no van a permitirle tener un proyecto de vida, un proyecto que le conlleve una cierta felicidad y que le permita lo que todos tenemos que hacer, es vivir en una sociedad e intentar mejorar el mundo que nos rodea. Pues esos jóvenes van a tener una ayuda y da mucha pena verles, digamos... Porque claro, yo me imagino que tú decirle a un chico de 14, 15 años, mira, que es que el sábado te has destrozado 3 neuronas, pues le dará la risa, me imagino. Es difícil actuar ahí. A mí me gustaría añadir el porqué, ¿no? Porque todo lo que habéis comentado con respecto a las repercusiones o el efecto a nivel de enfermedades mentales más graves que pueden derivarse de un consumo abusivo durante esta etapa adolescente, a mí me gustaría analizar el porqué, ¿no? El de dónde viene el que esté aumentando el consumo, el que los comportamientos de riesgo estén cada vez, pues eso, en proporciones mayores. Y yo trabajo con muchos niños por un lado, pero también con adolescentes de 12 años, que son adolescentes ya. Noto un cambio muy grande y hay una gran desmotivación. Es decir, yo percibo en nuestros jóvenes una desmotivación, una falta de ilusión, de expectativas, como bien decís, con todas las posibilidades de ideal de vida o de objetivos que pueden tener, no los tienen. ¿De dónde viene esa desmotivación? A mí me da la sensación que esto es un poco producto de una sociedad evolucionada y avanzada en cuanto a que hemos tenido posibilidad de acceder a muchas más cosas a nivel material,
pero a nivel... Son unos niños que lo tienen todo. Efectivamente, hay una creencia, mira, yo cuando hablo con muchos padres, es una idea muy sensata y muy lógica, ¿no? Yo creo que a mi hijo no le falte de nada, que lo tenga todo, que no tenga que no pase ningún tipo de necesidad. Y convertimos esa creencia sensata, porque es lógico que yo quiero lo mejor para mi hijo, en que nuestro hijo, que luego es niño pero luego es adolescente, pasa a tener de todo, tiene lo que quiere. Entonces, cuando tenemos lo que queremos y encima no nos cuesta ningún esfuerzo, ni tenemos que poner nada de nuestra parte, eso se convierte en desmotivación. Y esa desmotivación hace el fracaso escolar, los problemas en el ámbito educativo, los problemas en las relaciones, la falta de expectativas de cara a una etapa adulta, y conduce a este tipo de comportamientos. No sé si yo hablo un poco desde la experiencia del trabajo con familias y con jóvenes. Hay un síntoma que yo he visto, que tradicionalmente yo he visto en gente mayor, adultos, que era el sentimiento de vacío. Eso es. Que en los últimos años lo encuentras con mucha frecuencia en los jóvenes, y eso es realmente dramático. Dices, vamos a ver, porque intentamos ponernos en el lugar del otro cuando somos profesionales, terapeutas. Yo no recuerdo, quizá yo he tenido más suerte, pero no recuerdo haber tenido sensación de vacío, pero tampoco las personas con las que yo me relacionaba cuando era un chaval. Y ahora, sin embargo, es algo muy frecuente. También comentar que, aparte del consumo de sustancias, estas patologías escolares, decir que el suicidio es la causa más frecuente de muerte en los jóvenes. Es decir, lógicamente no tiene otras enfermedades, pero también, lo que comentaba Sara, y pasa, ¿no? La frecuencia de la depresión, que es una patología muy importante en las edades a las que te refieres ahora, y luego los trastornos de la personalidad, que también, aunque es un tema siempre muy discutible, los criterios diagnósticos y tal, pero lo que podemos llamar trastorno de personalidad, formas de conducta o como queramos, también ha crecido de una manera muy llamativa. Jóvenes desadaptados, sin proyectos, que ni estudian, ni trabajan, ni quieren tener un proyecto, ni son capaces de decir qué quiero hacer en la vida. Eso ha aumentado y también es preocupante, ¿no? Brevemente, Juan, si quieres añadir algo, se nos ha acabado el tiempo, aunque... Pues podemos añadir, podemos estar horas, pero sí que, vamos, no sé, por desgracia o por... Estoy totalmente de acuerdo con mis... No sé, algo ha fallado, ¿eh? Con mis contertulios tenemos que sacar algún tema, al final no hemos sacado el TDAH, que es yo creo que el que teníamos que haber, pues o el rollo psicólogo-psiquiatra. Tenemos pendiente un foro para el TDAH. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche a nuestros tres invitados. Esperamos poder retomar este tema próximamente. Y a ustedes desde sus casas, muy buenas noches y feliz semana.